preparamos estas deliciosas donas aquí en el campo, al estilo de la Aurorita. Nos quedaron deliciosas. Qué rico. Está bien sabroso. ¿Quieren ver cómo lo hicimos? Acompañen. Para hacer nuestras donas ya tenemos listos los ingredientes que vamos a necesitar. Primero es la harina. Vamos a colar para que no pase con los grumos. Ay, Despacio, despacio. vamos a agregar despacio. Eso, ahí sí. A ver, para traer un plato. Y aquí van quedando los grumos. Vamos a poner en un plato. Ya. Esto ya no nos sirve. Y así vamos a terminar de colar toda la harina para tener listo para hacer nuestras donas. Eso, ahí sí. Ya, dale, Paspis, dale. Eso, miren cómo va quedando. Ya estamos terminando de colar. Ay, ¿tendrás bien? Ya. Tenemos 5 libras de harina y vamos a ver cuántas donitas nos sale. ¿Cuántos crees que sale? 50. 50. ¿Cuánto pones? 30. Ya, ahí vamos. Ay, cuidado. A ver, vamos a hacer la masa en este charolcito porque aquí hay más espacio. En este estaba muy pequeña y por esa razón vamos a hacer en el charol. Ya. Listo, ya terminamos de colar todo. Ahora vamos a hacer un hoyo. Eso vamos a hacer así para poder poner la leche. Vamos a utilizar la leche. Vamos a utilizar leche de vaca soltera. ¿Sí conocen vaca soltera? ¿Conoces vaca soltera, Paspi? Sí. Yo A tengo ver. una vaca soltera. ¿En serio? Sí. ¿Tiene leche o no? Obvio. Ya está listo. Ahora vamos a agregar la leche. Tenemos 2 litros de leche. ¿Pongo todo? No, poco. A ver, pon suave. Muy bien. Más. ¿Más? Sí. Eso, ya. Ahora vamos a agregar azúcar. Y también, ¿dónde está Royal? Aquí tenemos Royal. Vamos a agregar Royal. También voy a agregar mi toque secreto. Aquí tengo el bicarbonato. Eso. Y por el último vamos a agregar la levadura. También esencia de vainilla para que dé un buen sabor. Y vamos a dejar hasta que se active la levadura. Ya está activado la levadura, ahora vamos a agregar un poco de mantequilla. A ver, pon Paspis. Ahora me toca meter la mano. A ver, mete la mano. A ver, vamos a meter la mano. Ahí está bien. Sí, suficiente con este. Vamos a agregar la mantequilla. También vamos a poner los huevos. Vamos a poner 6 huevos. A ver, Paspis, manda los huevos. Yo voy a meter las 2 manos, porque con las 2 manos se me hace más fácil. Eso, muy bien, Paspis. Dale, pon todo. Ahora vamos a mezclar con todos los ingredientes. Ahora sí, vamos a mezclar con la harina. Creo nos va a faltar la leche. ¿Pongo? Dame poniendo un poco más, Paspis, por favor. Si falta más leche, vamos poniendo más leche.
Se puede hacer la masa en la mesa también, porque mío, la mesa es muy débil y por esa razón no vamos a hacer la masa en la mesa. Y por eso estamos utilizando un charol. Va a seguir faltando la leche. Pongamos. Sí. Ya. Nosotras estamos haciendo con la leche. También se puede hacer con agua, según el gusto. A nosotros, Da más sabor. a nosotros nos antojó la leche. Por eso estamos haciendo con la leche. También teniendo el charol paspis. Esta que mueve. Eso, ahora sí. Con 2 manos y vamos a hacer la masa rapidita. Porque la masa tiene que estar bien hecha, bien suavita, para que se leude bien. Tendrás. Y ya van a ver cómo va a quedar la masa cuando ya esté lista. Ahora sí me pasa, pero falta harina. Mucha leche. Nos pasó la leche. Pero bueno, para todo hay solución. Ya vamos a sacar más harina. Ya está aquí la harina. Ay, creo que ya. Ah. Ahí está bien. Ya. Ahí está bien. Sí, mira. Un poquito falta harina, no mucho. Y ahí va. Porque se va a sacar mucho. Ahí sí. Con esto ya está lista la masa. Miren, la masa ya está suavita. Tenemos que amasar bien. Eso para que la masa leude. Bien bonita. Así. Y la mesa está sonando. Así tiene que quedar la masa bien suavita. ¿Qué pasa, Paspis? ¿Qué pasa? Nada bien, ¿cómo amasas? Cuando ya salen las burbujitas, ya está la Sí. masa. Todavía falta. Sí, falta un poco. Vamos a seguir haciendo la masa porque nos falta un poco todavía hasta que llegue en un punto. Ahí ya vamos a dejar para que se leude la masa. Agrega aceite ahí un poco en el charol, que os digo, en la paila. Agrega un poco de aceite ahí para que no se pegue. ¿Ya? Espera. Vamos a poner aceite para que ya no se pegue en el charol. Eso. Ahí es para que sea más fácil. Ah, esto nos faltó. Con esto ya no pega en charol y ya no pega en la mano. Y ya no avanzo, Paspis, ayuda. ¿Ya no avanzas? Falta todavía, sí. A ver, vamos a ayudar. Falta un poquito más. Ya estoy sudando. Tú tienes fuerza. Tú no Más te- fuercita. Está duro. Tú dices a mí, dale. Está duro. Vas a hacer caer. Ay. Para hacer las donas no es fácil, es difícil. Pero todo vale la pena. Pero todo vale la pena. Ya van a ver que ya vamos a probar. Ay, se va la mantequilla. Ah, Falta todavía. Cuando ya se bombitas, ya está la masa bien. Falta un poquito. Casi ya. Eso, golpea.
Sí resistir a la mesa. Haciendo dos y vamos a ir más rápido. Ya me vas a ganar. Ya está. ¿Está? Sí. Mira. Ya está listo la masa. Ahora vamos a poner en un lugar bien caliente, tapando con un mantel para que se leude bien bonito. Tengo aquí un mantel, voy a tapar bien para poner en la cocina para que se leude la masa. Y regresamos en 1 hora. Ahora vamos a ver cómo está nuestra masa. Ya está bien leudado. Ahora es el momento de hacer las bolitas. Paspis, ven para hacer las bolitas. ¿Ya está? Mira, Deja tocar. Sí, ya qué está. lindo. Ya está listo para hacer las bolitas. Ahora sí vamos a empezar a hacer las bolas para hacer nuestras deliciosas Donas. donas. Ya, Ya hicimos. empecemos. Vamos a sacar, está en 12 esta. Saca otro. Ya, ahora sí, vamos a meter la mano. Las bolitas vamos a poner aquí nuevamente para volver a tapar para que se leude. Vamos ¿Ya? a poner un poco de harina para que no se peguen las bolas. Ya. Vamos a poner la harina para que no se peguen las bolas de la masa. Ya. Ya. Ahora sí vamos a meter la mano. Qué lindo se ha leudado. Mira. Ahora sí vamos a hacer las bolas. De ese tamaño. Sí. Vamos a poner nuevamente en un charol. Está bien bonita la masa y bien suavita. No está muy grande, Paspis. Ya voy a poner otro. Un poquito más pequeño. Ahí. Sí. No tan cerca porque nuevamente tienen que leudar. ¿En serio? Sí. ¿Se pegará? Sí. Yo digo, ¿tú qué dices? No, igual no de leudar mucho porque ya está. Ya. Vamos a terminar de hacer para ver cuántas bolas nos salieron. Ya está lleno aquí. Ay, aquí. Ahora, sí. Ahora vamos a poner en este charol. ¿Cuántas bolas serán? No sé. ¿Tú cuánto dijiste? Yo ¿Qué dije iba a salir? 50. 50 creo dije. No Yo sé. dije 30. A ver, vamos a ver quién adivina. Voy a hacer la última bola y contar cuántos son. A ver. A ver, cuenta. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿De dónde empecé? De aquí, ¿no es cierto? 12. A ver, 14, empieza 16, de nuevo. 18. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 sale. Ah, casi adiviné, ¿ah? Porque las bolas están grandes. Por eso Oye, salieron vamos poco. a hacer grandes. Ya. Ya, ¿con qué vas a tapar? A ver, con una funda. No tenemos funda, con un mantel nuevamente. Ya. Traes 2 manteles. Hay solo uno. Y la otra. Ya ¿Con voy qué a vamos ver. tapar? Ya voy a ver. ¿Y por cuánto tiempo vamos a dejar? Vamos a dejar por media hora nuevamente para que empiece a leudar más. Ya, ¿y Ya. eso con qué vamos a tapar? Ya voy a ver otro. Terminamos. Aquí tengo el otro mantel, igual vamos a tapar. Nuevamente vamos a dejar reposar por media hora y regresamos. Ya están listas, nuevamente leudadas. ¡Lindo! Está bonito. Ahora sí es el momento de hacer nuestras donas. A ver, ¿cómo vamos a hacer paspis? ¿Puedes hacer? Yo sí. Primero vamos a meter el dedo para hacer un hoyito. Segundo vamos a alzar. Y segundo,
Ya está. Vamos a estirar suave, suave. Vamos a ir estirando, estirando para que vaya dando forma a nuestras donas. Paspis, tú haz solita, yo voy a encender el fuego. Ya, pero me ayudas después si no avanzo. Sí, sí. Ya tengo uno. Ya tenemos listo. Ahora sí, yo voy a encender el fuego. Aurorita, no va a dar en el charol. Pongamos el mantel. Ya. A ver, vamos a ubicar. Aquí llena nomás, porque ya no hay espacio en charol. Vamos a ubicar en el mantel. Ya. Es, llena nomás ahí todas las donas. Aquí en el campo también sí podemos dar nuestros gustitos, comer algo bien rico. Por eso estamos haciendo las donas el día de hoy. Aquí tengo una paila, vamos a freír las donas. Vamos a agregar el aceite. Vamos a poner todo el litro para que nuestras donas doren bien bonito. Vamos a agregar 2 litros de aceite. Voy a seguir ayudando a la Paspis hasta que se caliente el aceite. Listo nuestras donas. ¿Sí has comido, Aurorita? Ahora voy a probar. ¿Nunca has probado? He comido comprando, pero no haciendo yo misma. Pero hoy día voy a probar yo misma, hechas con mis propias manos. A ver, vamos a ver cómo están. Vamos a comprobar si ya está caliente el aceite. Acá tenemos una bola pequeñita. A ver, vamos a ver. Ya está, Paspis. Ya, entonces pongamos. Ya está el aceite bien caliente y vamos a poner nuestras donas. A ver, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? A ver, dale, dale, Paspis. Vamos a poner la primera dona. ¿Qué tal está? Ay, ¿Se tiene que estirar o ya no? ya no, ya ¿Ya no? están así. Ahí ya. Eso. ¡Ay, qué lindo! Mira, Paspis. Ahí está la dona de Aurora. La primera dona. Ah, ya ves, sí nos salió las donas. ¿En qué vamos a poner, Paspicita? Por favor, dame pasando. Ahí están bien, ¿no es cierto? ¿O doramos más? Ahí está bien. Sí, ¿no es cierto? Aquí pongamos. Ya tenemos las 2 primeras donas. Ahora vamos a poner en este charolcito. Y así vamos a seguir friendo todas nuestras donas. Con mucho cuidado para que no se quemen. Miren. Mira, Paspis. ¿Cuántas donas vas a comer, Paspis? Yo solo uno. ¿Solo uno? Sí. Yo creo todo. ¿Qué vas a hacer todo? Pero estoy en ganas A ver. de comer. Las donas están bien gorditas, bien hinchaditas. Yo tengo ganas de probar. Y Paspis, tú, Sí, probemos. a ver, agárralo uno. El más hinchadito. Vamos a probar. ¿Qué tal? Miren. Está bien cocinadito y bien esponjoso. A ver, tenga Aurora. Miren esta maravilla. Y está bien cocinadito, no está crudo. Miren. ¿Ah? Ahora vamos a probar. Está bien rico. Está bien rico.
Pero esto no es el final, aún nos falta decorar. Ya van a ver con qué vamos a decorar. ¿A quiénes de ustedes no les antoja probar las donas hechas aquí en el campo? Y listo, ya hemos terminado de freír todas las donas. Ahora es el momento de decorar. Ya Paspis, dame sacando la pailita. Aquí tenemos los chocolates. Esto vamos a derretir. Ya tenemos listo aquí agua bien caliente. Vamos a derretir en baño María. Espera, para. ¿Vas a hacer todos pequeños? No te puedo ayudar yo con otra mano. ¿Por qué? Te cogiste el chocolate. Golosa. No. Agarré otra cosa. Deja ver. No. Deja ver qué tienes. ¿Qué tienes? Se cogió las gracias que era para la decoración. Ay, me gusta comer. Ya está derritiendo. Ya me cogiste. Vamos a derretir los chocolates a baño María. Y vamos a mezclar hasta que se derrita. Ya tenemos derretido el chocolate, ahora sí vamos a sacar. A ver, aquí pon la olla. Ya. ¿Qué vas a hacer? Listo. ¿Vas a poner chocolate o tú grajeas? pon. Yo pongo grajeas. Ya. A ver, vamos a ir ubicando. Vamos a poner la primera dona. Las donas tienen que estar bien frías para que pegue el chocolate. ¡Wow! Miren. Yo con la manito nomás, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner así, de esta manera. Miren, ya tenemos listo la primera dona. Y así vamos a ir ubicando en el charol. Ya tengo ganas de probar, pero vamos a esperar para que se enfríe porque todavía el chocolate está caliente. Qué lindas las donas. Si alguien de ustedes están aquí cerca, vengan, vengan, estamos vendiendo donas. ¿Quieres ir a vender Paspis? Sí. A ver, primero vamos a comer, si es que resta vamos a ir a vender. Si no, ya no. Ahí Si no, ya no. vender. Para la próxima vamos a hacer bastante para vender. Nos están quedando perfectas. Ya mismo terminamos, ya mismo. Falta charol. Eso. Así ya vamos terminando, Pondrás bonito. Ya no hay chocolate. Eso es Poco para cariño vender a tienes. 25. Voy a poner más chocolate y más grajeas. ¿Te gusta más chocolate? Sí, me gusta bastante el chocolate. Eso voy a poner por todo lado. A mí me falta todavía de poner más grajeas. Así me gusta. Tengo ganas de probar. Ya listo, Paspis. Miren cómo quedó nuestras donitas, ¿ah? Que sí podemos hacer las donas. A ver, ahora sí llegó el momento de probar. ¿Ya quieres probar? Yo sí. A ver, ¿cuál ¿Segura? será mío? Yo voy a probar, este es mío. Es mío, creo. Sí, ahora sí vamos a probar cómo ha quedado nuestra donita. Sí. No se ve rico. Sí, yo también puse. Ahora sí vamos a probar cómo está. Está sabrosísimo. Ya ves que nosotros también sí podemos preparar aquí en el campo. Qué rico. Está bien sabroso. Y así de simple se hacen las donas caseras aquí en el campo.
Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado estas deliciosas donas que hemos hecho con la pastis y nos vemos en una próxima. Chau, chau.